Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Damos gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos una vez más estar aquí por medio de esta plataforma, trayendo la palabra de Dios. El tema que tenemos hoy es un tema bien poderoso, que yo sé que va a edificar y va a bendecir a alguien. Alguien tiene que escuchar lo que vamos a hablar en esta noche. Bendecimos a los que se están conectando y a los que se van a conectar. Recuerde compartir con alguien esta transmisión, este en vivo. Recuerde compartirlo con alguien para que alguien más también escuche esta palabra y reciba esta palabra que hablaremos en esta noche con el tema el Evangelio de antes y de ahora. Hablaremos de la diferencia de varios años atrás y el Evangelio que estamos viviendo hoy en día. Gloria al Señor. Bendecimos a cada uno de los que se están conectando. Alguien que nos comente ahí, que nos diga si se escucha bien, si se escucha correctamente. Gloria a Dios. ¿Tú tienes un texto? ¿Tú tienes uno? Lee, que tú vayas a leer. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Y yo sé que algo Dios va a hacer. Siempre Dios hace algo. Bendecimos el nombre de Cristo. Y vamos a tocar algunos puntos. Y sé que será de bendición para nuestra vida. Gloria al Señor. Tengo un texto aquí en Santiago 1:17. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados. La gracia del Eterno Elohim, de Hashem, te bendiga. Que hoy podamos recibir una palabra de Dios. Santiago 1:17. Tengo un texto. Gloria al Señor. Vamos a leer. Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de Cristo. Santiago 1:17. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Gracias. Gloria a Jesús. Bendecimos Gracias, de una Espíritu manera Santo. especial. Toda la gloria. Abre nuestro entendimiento. Dios bendiga a Junior. Perdona nuestro pecado, Dios. Tuyo es el poder, la majestad. Obra de manera sobrenatural, Gracias, Dios. Dios, en esta noche. Habla nuestra vida. Te glorifique de manera Habla a este especial. pueblo, Dios. Y que tú, Dios mío, Y que todo lo que se hable, Dios, para sea para honra y gloria de tu nombre, Dios. voluntad, tu propósito. Perdona nuestro pecado, Dios. Quieras hacer. Que todo lo que hagamos sea para Lo pedimos, Dios, tu honra y tu en gloria. esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Te bendecimos, Dios. Gloria a Jesús. Israel, estamos en vivo. Estamos en Gloria al vivo. Señor. Tú tenías que estar aquí, orar en este libro. Él no tiene esto. Tranquilo. Gloria al Señor. Esto es en vivo, mi hermano. Damos gracias al Eterno, bendecimos a los que se están conectando. Ahí vía media, ahí estaba Junior. Comparte la transmisión con alguien porque lo que Dios hablará en esta noche será bien impactante realmente. Gloria al Señor. Hermano, es una bendición. ¿Cuál es el tema? El Evangelio de antes
de ahora. y el evangelio de ahora. Si uno comienza a ver los cambios y los tiempos, se va a dar cuenta que hay mucha discrepancia, hay mucha diferencia. Pero dentro de la escritura, Dios bendiga a Andy, pero dentro de la escritura, Dios es un Dios que dentro de todos los tiempos sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que nosotros vamos conociendo ciertas características pues a través de los tiempos, ¿no? Y como nosotros vemos en este tiempo, en el tiempo de la tecnología, como muchas cosas se han desarrollado, como muchas cosas han avanzado, como muchas cosas han evolucionado. Estamos viendo ciertos cambios, aunque dentro de la escritura, dentro de la palabra de Dios, dentro de la sagrada Torah de Elohim, no hay cambios, no hay sombra de variación y no hay un Dios que muda su verdadero carácter y su esencia. Yo conozco un Dios que se le reveló a Abraham de una manera, se le reveló a Isaac de otra manera, se le reveló a Jacob de otra manera. Dios bendiga a María. Se le reveló, María. Se le reveló a José de una manera, se le reveló a Moisés de otra manera, como el yo soy, como Abraham el Todopoderoso. Se le reveló a Josué de una manera, se le reveló a Elías, a Eliseo, a los profetas, se le reveló a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, y tuvo ciertas características que ellos conocieron de Dios, pero aunque hayan conocido ciertas características de Dios, Dios no tuvo mudanza. Era el mismo Dios en todos esos tiempos, con su característica para que ellos conociesen quién era Él en todos los aspectos. Por ejemplo, Jesucristo es uno. Ahora, Él tiene características. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Él es la luz. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. El león de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. El cordero inmolado. Etcétera, etcétera. Entonces, Cristo Jesús tiene una característica, su esencia divina es una, aunque hayan ciertas características que denoten lo que Él es, pero Él sigue siendo uno. Y Pablo dice, Jesucristo es uno por los siglos de los siglos y hasta los siglos, y en Él no hay cambio. Entonces, ¿cómo es posible que en esta generación y en la generación pasada hayan visto ciertos cambios de ese Dios que hemos conocido? ¿Cuál es el problema? ¿Qué afectó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué originó que la generación pasada conociera a Dios de una manera y esta generación esté conociendo a Dios de otra? Diga conmigo, la variación. Nosotros cuando leemos la palabra nos damos cuenta en el texto que acabamos de leer de Santiago 1:17. El texto dice en la Reina Valera. Mira cómo lo presenta la Reina Valera, que yo cuando comencé a investigar un poquito me di cuenta que hasta en eso hay cambios. La Reina Valera dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero te darás cuenta que si tú sacas mudanza y sombra de variación, son dos palabras que cuando tú la desarrollas y comienzas a ver el verdadero significado de ella conforme a como la misma escritura lo revela. Dios bendiga a Roseli, Dios te bendiga. Dios bendiga. Me doy cuenta que alguien que es variante tiene cierto tipo de cambio. Claro. Es alguien, la palabra variación es causa y efecto de variar. Es alguien que no tiene una constancia. Por ejemplo, es alguien que no tiene esta capacidad de pararse en un lugar y decir, yo estoy en esta posición. No es estable. No tiene estabilidad. O sea, por eso tú te das cuenta que Santiago comienza hablando y diciéndole a los oyentes, incluso Santiago le escribe a las 12 tribus que están en la diáspora, a los judíos que no están en la nación de Israel, sino que están fuera de Israel, a la diáspora judía. Y él les dice claramente, miren, de la manera que ustedes han conocido a Dios y que se reveló en la Torá, ese es el Dios que nosotros hemos conocido.
O sea, ese Dios no tiene ni mudanza ni sombra de variación. Y en ese Dios, si usted está falta de sabiduría, pues pídasela, que Él se la dará abundantemente sin reproche. Ahora dice Él, no dudando en lo que tú estás pidiendo. Porque si no, viene a ser como la ola del mar, que es inconstante, que es arrastrada por cualquier viento. Es decir, que Santiago está usando, escuche esto, hermano, Santiago está usando este método de interpretación, como lo pone la hermenéutica, es una alegoría, para enseñar que los que son inconstantes no tienen pleno conocimiento de quién es el Dios que se le ha revelado a los que conocen al Padre. Es decir, que ¿cuál es el problema de que la generación pasada, Dios bendiga a María Mendoza. Bendiga, manita. ¿Cuál es el problema de la generación pasada y de esta generación? Que conocieron a Dios en parte, no a plenitud. O sea, estoy dando esta introducción para que sepamos dónde radica el problema de que una generación pasada, que el Evangelio fue manifestado de una manera y en este tiempo se está siendo manifestada de otra. Por eso estoy dando esta introducción, aunque Dios tenga cierta característica, pero Dios no tiene esa variación y no tiene esa mudanza que produce, la Reina Valera dice mudanza, pero la Tanakh dice, en ese Dios no hay oscuridad que la produzcan los tiempos que cambian. Es decir, que el tiempo que cambia o los tiempos que han cambiado no ponen a Dios diferente. Al contrario, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo Dios dentro de esos tiempos que han cambiado. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no hemos dejado de llevar de los tiempos que han cambiado y hemos cambiado a ese Dios que no cambia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de qué manera tú estás conociendo a Dios. ¿Cómo te le están revelando? Mi pregunta es, Ale, ¿todo el mundo conoce a Dios? No. ¿Todo el mundo puede manifestarte realmente quién es Dios? No. ¿Cómo es posible que si esa gente no conoce ni siquiera la Escritura, puede tener la capacidad y la sapiencia y el discernimiento para manifestarte a ti, a un Dios que ni siquiera él conoce la Sagrada Escritura? Uno de los puntos para tú poder conocer a Dios, en primer lugar, es la Escritura. Por eso Jesucristo dijo que escudriñemos las Escrituras porque parece que en ella está la vida eterna. Y uno de los puntos también que Jesús, cuando hablaba con la samaritana, le dijo, ustedes adoran un Dios que ustedes no conocen. O sea, a veces nosotros estamos adorando a Dios, pero ni siquiera sabemos a qué Dios adoramos. No sé si se entiende. A veces nosotros adoramos a Dios, pero ni siquiera tenemos una revelación de quién es Dios. A veces adoramos a Dios, pero no tenemos una intimidad para saber quién es el Padre. A veces adoramos a Dios porque nos dijeron, pero no porque hemos tenido un encuentro. A veces adoramos a Dios, pero ni siquiera sabemos cuál es el Dios que nosotros estamos adorando. Por eso Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran a Dios, pero ni siquiera lo conocen. Ustedes no saben ni al Dios que están adorando. Porque ustedes están adorando a Dios, pero ni siquiera están haciendo lo que Dios quiere que ustedes hagan. No sé si me está entendiendo. Esto se va a poner serio en un rato. Entienda algo. A veces nosotros entendemos y creemos que conocemos a Dios porque nos hablaron de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere revelárselo a nosotros. Por eso cuando Dios le habla a Job, ahí es algo que impacta a uno. Cuando este hombre que tenía una cercanía con Dios no lo conocía. Por eso dice, de oído te hubiera oído, mas ahora mis ojos te ven. El hombre se le hubiera hablado de Dios. El hombre, sus antepasados, le habían hablado de quién era Dios, le habían revelado quién era Dios, pero Dios no se le había revelado. No es lo mismo que te hablen de Dios a que tú tengas un encuentro con Él. Y eso es lo que pasa con esta generación. Esta generación de oídas está escuchando a Dios, pero sus ojos todavía no lo han visto. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una intimidad con Dios. Ellos buscan que alguien le hable de Dios, pero ellos no entran a la profundidad de la palabra para que Dios se les revele. Moisés, para poder tener el encuentro con Dios y Dios podérsele revelar, Dios lo tuvo que sacar de Egipto y llevarlo a Madián para poder revelársele. Abraham, Dios lo tuvo que sacar de Ur de los Caldeos.
Y debemos de entender algo, hay lugares específicos en el cual Dios se te va a revelar. Hay lugares específicos donde Dios no se te va a revelar, pero hay otro específico donde Él quiere revelársete. Por eso tú ves personas que hoy en día están en el mismo lugar, en la misma posición, oran mucho, ayunan mucho, hacen mucho silicio, mucho sacrificio, pero Dios quiere que tú acciones y te muevas a donde Él te está llevando para Él poder revelarte quién Él es. Sí. Dios se le revela a Ezequiel, mitad fuego, mitad resplandor. A cada uno se le reveló de distintas maneras sin Él cambiar la esencia de lo que Él es. Nunca la cambió. Él nunca cambió la esencia de lo que Él es. Él nunca varió. Él nunca fue inestable, Él nunca fue inconstante, sino que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Pero ese es el problema que radica hoy en día, que hay una diferencia, y quiero tocar algunos puntos en cuanto a lo que voy a hablar de la diferencia del evangelio de antes y de ahora. Te voy a hablar del evangelio de 15 años atrás. 15 años atrás, y quiero leer un texto que ahorita Dios me trajo a colación. Se encuentra en Gálatas 1, versículo 8. Voy a leer solo el 8 y el 9, en el nombre de Jesús. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, sea anatema. Es muy profundo lo que Pablo le está hablando a los Gálatas, porque los Gálatas se habían desviado de la doctrina y de la verdad que Pablo le había inculcado. Ese era el problema mayor que radicaba en ellos, que ellos no creyeron en la credibilidad que tenía Pablo como apóstol y que era un apóstol aprobado. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese tiempo había muchas denominaciones, había muchas sectas, había muchas religiones. Por eso la gente dice que el evangelio es una religión. Porque en ese tiempo había muchas denominaciones, muchas sectas, muchas religiones, y por ende le inculcaron que Pablo se estaba desviando de la verdad. ¿Por qué? Porque había judíos, cristianos judíos, que decían que como Pablo estaba volviendo ciertas cosas como la circuncisión y algunas leyes judías, ellos entendían que Pablo no era aprobado. Abro un paréntesis, lo que pasa es que ellos no entendían que el tiempo de la manifestación de la circuncisión ya no era humana, no era literal. Era la del corazón que Dios quería. Exacto. Pero ahí es que él le habla de quién fue que lo llamó, quién lo escogió, y también le habla de cómo él antes perseguía a los cristianos. Exacto. Porque lo querían poner en contra. Y lo que más llamó la atención de Pablo es ver cómo ellos se dejaron arrastrar por otras olas, por otras doctrinas, aún sabiendo lo que Pablo ya le había inculcado. Porque en ese tiempo había muchas sectas, denominaciones, religiones, y había muchas personas que eran pensantes, personas que con una palabra te podían envolver. Si tú no estabas fundamentado en el fundamento de la palabra y en la doctrina de Jesucristo, cualquier viento de doctrina te podía llevar. Por eso es que en ese tiempo hablan mucho los discípulos, el mismo Jesús habla de los falsos maestros y habla de los falsos profetas, porque en ese tiempo había conocimiento. No estoy diciendo que ahora no haya conocimiento, pero que ahora la gente habla sin tener un conocimiento de la palabra. Esa gente por la misma palabra te podían confundir. Por eso Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque esta gente hablaban de la palabra, pero no vivían la palabra. Ellos no tenían una vivencia de la palabra. Y ahorita me senté a meditar en tantos puntos. Wow. Y uno de los puntos, 15 años atrás, el evangelio no era como es ahora. Hoy en día, la cosa, lo que antes se llamaba pecado, ya no es pecado. Es decir, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay mucha conciencia cauterizada. ¿Me entiendes? Hay muchas personas que todavía están atados, porque el nivel de conciencia supuestamente de ellos aumentó, incrementó tanto, que ellos no se sujetan ya a lo que dice la palabra. Sí. Ellos te ven como alguien, como esta palabra, cuando que tú eres como antiguo, vamos a decirlo de esta manera, cuando tú no te sometes a lo que estamos viviendo hoy en día, porque hay un libertinaje, hay un modernismo, y no te estoy hablando de ropa, no vine a hablarte de ropa, no, pero hoy hay un libertinaje que a las cosas que antes se le llamaba pecado, ya no le llaman pecado. Eso es anticuado para ellos, porque entramos en una era y en una ola y en un sistema tan moderno que lo que antes tú decías que era pecado ya es algo normal en la iglesia. Sí. La gente ya se queda igualito. Tú dices, por un ejemplo,
Tú dices, bueno, usar el celular era pecado antes, ya no, ya la gente dice, eso no importa, todo ya es normal. La gente tiene un libertinaje dentro de la iglesia que han llegado a un extremo de llegar a la presencia de Dios, como pasaba con el pueblo de Israel, cuando eso subía al corazón de Dios, que subía allá arriba, que Dios después se enojaba y se molestaba con el pueblo, porque el pueblo se estaba desenfrenando. Y podemos ver tantos puntos. Una de las cosas también dentro de ese mismo lineamiento es que si tú te das cuenta, antes, hoy han cambiado lo que es el evangelio de la cruz, como decían a Pablo, la locura de la cruz, ahora por el evangelio de la prosperidad, por el evangelio de la paz. Están cambiando el mensaje de la cruz, el mensaje que nos liberó, el mensaje de salvación, por un mensaje errado y confundido que para este tiempo no debería ni de existir. Alex, ¿por qué no debería de existir? No te estoy diciendo que Dios no bendice, pero hoy en día estamos viviendo hora extra, estamos viviendo tiempo extra. Lo que debemos de afirmarnos, lo que debemos de caminar por lo que dice la Escritura, lo que debemos de volver a la cruz. Pero hoy en día no, Luigi. Hoy en día la gente lo que está hablando de un evangelio de prosperidad, cuando todo eso va a perecer aquí, cuando todo eso se va a quedar aquí. Dice que todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y tú ves personas, Luigi, que están más enfocados en los bienes materiales que en salvar su alma. Y son tantos puntos que si empiezo a mencionarlo, otro de los puntos también es que hoy en día, como hablábamos Luis ahorita, hoy en día no se está viendo la manifestación del poder de Dios como antes. 15 años atrás se vivía el poder de Dios. Porque hoy hay tantas setas, tantos conocimientos, hay tantos pensamientos, tanto alineamiento, tantas denominaciones, tantos criterios, que hoy en día, si Luis es pastor y yo soy pastor, Luis y yo no nos podemos unir. Y ahí es donde la gente me viene y me habla de que de un avivamiento. ¿Cómo va a haber un avivamiento si la iglesia no se une? Cuando la iglesia está desunida, no me hable de avivamiento, porque el avivamiento va a surgir cuando la iglesia se une en el mismo cuerpo y entienda que cada quien tiene una función. Antes la gente lloraba en los altares, antes la gente gemía en los altares por la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día tú no ves eso. Hoy en día tú ves que la gente está tan enfocado en los bienes materiales y en hacer ciertas cosas, olvidándose de los preceptos y de lo que Dios ha establecido en la palabra. Y tú ves cómo la gente habla de una manifestación, pero una cosa es la manifestación, otra cosa es poder de Dios. Porque Jesús, escucha esto por favor, cuando Jesús le habla a los discípulos, él no le dice que vendrá sobre ellos una manifestación y recibiréis poder por lo que ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él no le habló de una manifestación. El profeta Elías vivió una manifestación, y no te estoy diciendo que no vivió poder, pero vivió una manifestación en la cueva cuando estaba encuevado, que dio 4 tipos de manifestaciones. Pero usted debe de entender que no es lo mismo una manifestación que el poder. Porque hoy en día hay manifestaciones, pero usted no ve liberación. Cuando el poder cae, el poder de Dios, mire, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. La gente llora, porque cuando el Espíritu contrita a alguien, cuando el Espíritu toca a alguien, mire, se quebranta, lo quebranta por completo. Y lo hace que se humille de una manera tal que confiesa y reconoce todo lo que ha hecho sin tú tener que forzar las cosas. Y tú ves tantas cosas que hoy en día vemos que 15 años atrás no se veía. El evangelio de hoy es muy distinto al tiempo que se vivía antes. Personas que están ahí, que saben y que tienen tiempo en el evangelio, saben que el evangelio de ahora no se compara. Luis, yo viví tanta experiencia a la edad de 13 años, que yo cuando vengo ahora y veo este cambio que ha surgido hoy en día, Reinaldo, Dios te bendiga. Y no es que no me sorprendo, no me sorprendo, porque la Biblia lo dice. La Biblia habla de todo eso, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y que aún a los escogidos, si es posible, engañarán. Uno no se sorprende por eso, sino por todo lo que uno ve hoy en día, Luigi. Sí. Que tuve personas hoy en día, como han cambiado el diseño del evangelio para traer un evangelio que no es el evangelio original, el cual Cristo trajo desde el cielo. Escucha esto, por favor. Usted debe de entender que hoy en día
La gente no camina como caminaba antes. Antes se daban campañas, mi hermano. Bueno, ahí está Reinaldo. No sé si Reinaldo ha vivido esa experiencia. Y varias personas más allí. Antes, Luigi, tú ibas a dar una campaña, varón, y cerraban todas las iglesias. Había una unidad. Había una unidad, mi hermano, que cuando el poder de Dios cayó en esos lugares, lo que más tú veías no era ni profecía, escuche esto por favor, no era liberación, era sanidad, gente corriendo, gente llorando, gente que salían de su casa por el temor que lo envolvía, por el temor de Dios que lo atrapaba, así como que había el temor en Jericó, así mismo entraba el temor de Dios en ellos, y tú no tenías ni que hacer llamado, la gente corría. Lo podemos ver en un G. Ávila, como la gente corría, lo podemos ver en grandes hombres y mujeres de Dios, como la gente corría y se despojaba de todo, se negaba a sí mismo. Tú no tenías que hacer mucho el llamado, la gente corría porque había una unidad, porque había poder, no solamente una manifestación. No te estoy hablando de una manifestación, te estoy hablando del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que convence. Hoy en día vemos manifestación, pero no vemos el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a un territorio o llega a un lugar, mire mi hermano, eso transforma a cualquiera, eso llena, eso restaura, eso levanta, y eso hace que la gente sea libertada. Pero hoy en día tenemos una manifestación y creemos que porque hay una manifestación, allí está Dios. Escuche esto, por favor. No. Hay momentos que tú vas a tener una manifestación, pero allí no va a estar Dios. O si no, pregúntaselo a Elías. Vino en el fuego, vino en el viento, vino en el terremoto. Dijo, ahí no está Dios. Cuando vino en el silbo apacible, entonces él se cubrió y salió y tuvo el encuentro con Dios. Son tantas cosas que hay que hablar del evangelio de antes y el evangelio de ahora. No es lo mismo. Es más, hasta en la predicación el mensaje ha cambiado. Antes se predicaba Cristo viene, ya tú no ves el mensaje por parte, búscamelo. Son pocos, Luigi, los que predican Cristo viene. Sí, lo que pasa es que el método de ellos es atraer a las masas. Hay una palabra que es la que usan mucho la generación de este tiempo, y la usan para ser reconocido. Mira, una cosa es tú elevar tu conocimiento y otra cosa es tú despertar tu conciencia. Como yo decía ahorita y como decía Ale, ¿cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántas cosas han modificado? Sin embargo, Dios es único. Dios no cambia. En Dios no hay oscuridad ni mudanza producida por los tiempos. Es al contrario. Él produce que los tiempos cambien, aunque Él sigue siendo el mismo. Escuche. Los tiempos no cambian a Dios. Dios cambia los tiempos. Y Él sigue siendo el mismo Dios dentro de esos tiempos que cambian. Ahora, ¿cuánta gente tiene el conocimiento elevado? Esta generación tiene mucho conocimiento. Esta generación tiene mucho conocimiento. Ahora, una cosa es que tengan el conocimiento elevado y otra cosa es que su conciencia esté despierta. No es lo mismo. El conocimiento de ellos es muy alto. Hay muchos libros, hay muchos métodos por donde estudiar, pero su conciencia todavía no está despierta. ¿Por qué? Porque todavía la práctica de cosas que ellos hacen produce oscuridad. Dios no confunde a nadie. ¿Cómo es posible entonces que esta generación en lo que hace traiga confusión al pueblo? O sea, Dios no confunde a nadie, Dios no trae confusión, Dios no es un Dios de mudanza, ni tiene variación. Lo que Dios hace es claro, es preciso. Lo que Dios hace lo saca a la luz para que la gente lo vea. Lo que Dios hace es visto a los ojos de todos. Entonces, ¿por qué la generación de este tiempo, las cosas que hace supuestamente para Dios, muchas de ellas producen confusión? ¿Por qué? Porque todavía, aunque tienen el conocimiento elevado, su conciencia no está despierta. Están siendo cauterizados por el conocimiento de la filosofía más que por el conocimiento revelado que produce la Escritura. Mira, una de las cosas que más ha cambiado en esta generación y en la generación pasada es la adoración. La gente iba a Dios, la gente iba a buscar a Dios, iba sin tiempo, sin límites, sin parámetros, sin paredes, sin obstáculos. Antes se buscaba a Dios de una manera ilimitada, ahora no.
Antes se adoraba a Dios de una manera ilimitada. Ahora no. ¿Tú sabes por qué? Porque mucha gente está siendo presa por el tiempo que cambió. Y el tiempo que cambió en esta generación tiene mucha gente presa, envuelta en muchos afanes, y por eso ellos no se dedican tanto a la adoración como antes se dedicaban. Hay mucha gente, hay muchas cárceles, hay cárceles espirituales. Hay cárceles espirituales que tiene mucha gente presa. Por ejemplo, escucha esto, el tiempo, dependiendo cómo tú lo utilices, puede ser una puerta y puede ser una cárcel. Dependiendo de cómo tú lo distribuyas o lo utilices, puede ser un camino o puede ser una cárcel. Porque hay mucha gente que porque este tiempo ha cambiado y el tiempo está subdesarrollado, subavanzado en muchos aspectos, ellos se han dejado llevar por el avance que hay en el mundo y no mantienen el tiempo de adoración que tienen que mantener con el Padre. Antes eso no se veía. Antes, cuando se daba un culto, cuando se daba un servicio, cuando se daba una campaña, cuando se daba un retiro, era hasta que Dios terminara, hasta que Dios dijera ya, hasta que Dios acabara, hasta que Dios terminara lo que Él quería hacer ese día. Hoy en día no. Hoy en día se ha cortado tanto la adoración y se ha cortado tanto el tiempo de Dios dentro del pueblo, que hoy en día le damos a veces 2 horas en el servicio y llegamos media hora y una hora tarde, y ya a la hora nosotros estamos cansados de adorar y queremos irnos. ¿Tú sabes por qué? Porque están adaptados a este tiempo tanto dentro de lo secular que se han olvidado que hay momentos que a Dios hay que darle tiempo en la adoración. Se lo está diciendo a alguien que ha tenido que vivirlo. El momento que nosotros no hemos conectado con Dios. Dios bendiga a Harrison. Bendiga. Hay momentos que nosotros no hemos conectado con Dios. No tenemos límite, hermano. Hasta que Dios nos desconecte, hasta que Dios haga lo que quiera hacer. Hoy en día eso se ha perdido en esta generación. ¿Tú sabes por qué? Por el afán de querer tener riqueza, de querer tener trabajo, de querer tener dinero, de querer tener posición. Escuche, eso no es malo. Malo es cuando usted no le da a Dios el tiempo que Dios quiere para hacer lo que quiera hacer contigo. Eso ha cambiado en este tiempo. Hoy en día, hermano, tú vas a una actividad. Nosotros como predicadores lo hemos visto. Yo he ido a actividad a predicar, ministrando. Y cuando se mete la administración, hay gente que se cansan y se van antes de que terminar. Y Dios no porque ellos creen que somos nosotros. Ellos creen que somos nosotros. Y hermano, cuando comienzan a ministrar, faltándole el respeto a Dios, no a mí no me interesa. Faltándole el respeto a Dios, se van antes del tiempo. Y tú ves que hay una presencia de Dios. Y ellos, por causa de que tienen su negocio, por causa de que tienen su trabajo, por causa de que tienen que hacer algo, se van en medio de la administración. Y tú sabes que un día yo predicando, el Espíritu de Dios me dice, yo estoy predicando y estoy viendo gente saliendo de la iglesia. Y el Espíritu de Dios me dice, por eso hay gente que yo no le hablo. Y le pregunté, ¿por qué? Porque se van antes de yo terminar. Y eso es una de las cosas también que la gente dice, lo que el Espíritu diga, eso se hará, pero tenemos un programa y no podemos romperlo porque es el programa del hombre. Sí. Pero hay muchas cosas que han cambiado. Antes no era así. Antes, por ejemplo, si la presencia de Dios se metía bien fuerte, la gente se olvidaba del programa. La gente ni predicaba, mi hermano. No. La gente comenzaba a adorar a Dios. Y tú veías como el Espíritu Santo bautizaba gente. Tú veías como el Espíritu Santo restauraba gente. Tú veías como el Espíritu Santo hacía llorar a la gente. Tú veías como el Espíritu Santo hacía tantas cosas porque no era el hombre ya. Entró Dios mismo, entró el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo llegaba, la gente decía, olvídese del programa. El que va a adorar, adore aquí ya. Todo el mundo se ponía a adorar a Dios. La gente se olvidaba del mensaje, pero hoy no. Hoy la gente dice, espérate, le ponen freno al Espíritu Santo porque hay un predicador. Olvídate de eso. Si tú quieres, entrégalo al predicador, porque a veces no nos enfocamos tanto en el mensaje que nos olvidamos de la adoración a Dios. Nos olvidamos. Y uno de los puntos más fuertes que voy a tocar ahora, escuche esto, por favor. Antes se podía vivir de la fe. Ahora son pocos los que pueden vivir por la fe. Lo dije y no debí de decirlo. Antes se podía vivir de la fe. Incluso cuando
el pastor sabía que tú eras llamado a tiempo completo, los mismos pastores te ayudaban en eso. El mismo pueblo. ¿Ves? El mismo pueblo. Hoy en día no. Hoy en día también sucede algo. Hoy en día la gente cuando ve que Dios te está subiendo, cuando ven que Dios te está exhibiendo, cuando ve que el tiempo de Dios está sobre ti, la gente lo que hace es, en vez de ayudarte, cerrarte la puerta. Escucha esto. Antes no. Antes si yo me estaba levantando, venía el pastor y en vez de cerrarme puerta, lo que hacía era, me llevaba actividades, me movía. Ah, mira, es un evangelista, es un profeta, es un ministro. Así. Pero hoy en día no, Luigi. Hoy en día tú vas con alguien y si está contigo no te presenta aunque Dios te use como te use, porque tiene miedo que a ti te inviten y a él dejen de invitarlo. Escuche esto, por favor. Esto se ha vuelto como, siempre digo esta frase o esta expresión, esto se ha convertido como el mundo urbano, el mundo secular, en cuanto al altitaje, que como yo soy el que toco más fiesta, no me pueden invitar. Si yo ando con Juan Elías, no puedo decir que Juan Elías anda conmigo, porque si lo ven y lo paso el micrófono para que él fluya y ven que Dios lo usa, cuando lo inviten a él, entonces yo voy a decir, me robó la comida. Pero es que Dios no actúa así. Dios no camina así. Eso se llama celo ministerial. Yo lo puedo decir no para gloriarme yo, sino como testimonio. Hay momentos que yo he ido a actividad y Dios me dice, llama a fulano que anda conmigo. Y yo le paso el micrófono. Y fluyen. Y después lo invitan. Yo tranquilo. Pero hay personas, Luigi, que no hacen eso contigo. No, mira. Saben que Dios te puede usar a la magnitud que te use, levantando paralítico, haciendo lo que sea, y sabiendo que hay necesidad de enfermo, y no te llaman, no dice Luigi, como tú andas conmigo, pasa para que me ayude a ministrar. A veces queremos robarnos el show. Lo que pasa es que ellos necesitan aumentar su ego y quieren ser reconocidos. Una persona que camine así, si Pablo tuviera en este tiempo como predicador, fuera el peor predicador para muchos predicadores. Mira por qué. Pablo llama a la iglesia de Corintio y le dice a la iglesia de Corintio, le voy a hablar a ustedes conforme a la capacidad que tienen. Voy a hablarle como a gente carnal. Oye lo que le dice Pablo a una iglesia, no a todos, a los que son. Pablo le dijo, ustedes saben por qué ustedes son niños espirituales, porque todavía entre ustedes hay celos y envidia y contienda. ¿Cuántos predicadores que son niños espirituales que no han podido superar ni la envidia ni el celo porque otro viene subiendo y otro va creciendo? Dios bendiga a Ruth, Dios te bendiga a Fernández. ¿Cuántos ministros? Aquí no hay límites, hermano, no se preocupe. Aquí no se le pone bozana al buey que trilla. ¿Cuántos pastores y líderes que son niños espirituales? Y tú me preguntarás, ¿por qué? Porque todavía no han podido superar ni el celo, ni la envidia, ni la contienda con otros ministros que están por encima de ellos, que tienen tal vez más capacidad de ellos, o porque tal vez Dios lo usa más que ellos. No aceptan eso. Si Pablo estuviera en este tiempo como predicador, a muchos pastores, a muchos profetas, y a muchos predicadores, y a muchos evangelistas, le dijeran, ustedes son niños espirituales todavía, porque todavía tienen envidia y celo de los demás. Sí, porque es muy bueno. Antes eso no se veía, como dijo Valeria. Antes usted no veía eso. Antes había tanta unidad dentro del pueblo. Escuche, que el que tenía dinero, el que no tenía, era igual y tenían la misma dignidad y el mismo honor y respeto que recibían de parte del pueblo. Hoy en día no. Hoy en día es tan fuerte lo que está sucediendo que hoy en día, para tú demostrar que tú tienes a Dios, tú tienes que tener riqueza, jipeta, casa, una cuenta en el banco y tienes que tener provisión. Porque supuestamente hoy en día Dios bendice tanto. Y yo sé que Dios honra, yo sé que Dios bendice. Pero hoy en día, la generación de este tiempo, si tú no tienes una buena casa y si tú no tienes una cuenta de banco, Dios no te ha bendecido. Y otra de las cosas que si tú te das cuenta, lo voy a decir. Una de las cosas, Luigi, de la diferencia de antes
del evangelio de antes y el evangelio de ahora, actual, es que ellos, así como lo decía la escritura, que tenían todas las cosas en común, las tenían en común de verdad. Todas. Practicaban la palabra, Todas. no solamente leían la palabra. Hoy en día escudriñan la palabra, leen la palabra, pero no viven la palabra. Son pocos. Hay predicadores que ni conocen la escritura, que conocen varios textos bíblicos. Y con ese se van siempre. Sí. Ni mensaje con el mismo. Entonces, ¿cómo es posible? Cuando Dios te levantaba, cuando Dios te levantaba como un predicador, era porque ya Dios te había preparado, te había procesado, te había enseñado lo que era la escritura, te había pasado por un desierto, no para maltratarte, sino para enseñarte, para capacitarte, cómo se mueve su palabra, cómo se mueve su presencia, cómo se mueve la profecía, cómo se mueve el discernimiento, qué tipo de cosas tú debes de hacer, cuáles son las estrategias. Hoy en día todo es a vapor. La mayoría de los predicadores de este tiempo son a vapor. Se está poniendo serio esto, realmente. Y antes eso no se veía. No, mira, una de las cosas. ¿Cuánto tiempo duró Dios preparando a Moisés para San Libertad? 40 años. Pero él quiere en 3 días. En 3 días. Porque era necesario que Moisés tuviera paciencia para bregar con un pueblo que no tenía paciencia. 40 años preparándolo Dios para ir a libertar a los hijos de Israel. Y Jesús, 30. 30 Jesús duró 30 años siendo preparado. Ay, Dios mío. Y duró 3 años y medio predicando en el ministerio. Y duró 30 siendo preparado. Hoy en día los predicadores duran 3 años y quieren durar 30 predicando. No, quieren durar 3 años, sí, como tú dijiste, quieren durar 30 predicando. Pero el problema de hoy en día en cuanto a eso, a los ministerios, mire, esto es algo bien serio realmente. Porque hoy en día a cualquiera se le dice profeta. En el tiempo de antes, para una gente decirle profeta, mira. Tenía que tener 6 llaves, mira, prodigios. Y la palabra que saliera de su boca tenía que cumplirse. Pero hoy en día no. Vamos a tener que hablar de ese tema, profeta sin profecía. Que hay profetas que son supuestamente profetas y tú no ves la profecía que dan. A nadie le profetizan. Y realmente, hasta para llamar a alguien evangelista, varón, ya no. Ahora tenía que te enseñar ese milagro. Ahora cualquiera lo agarran de que lo ven trajeado con un saco. Dice el Señor que tú eres evangelista. Dice el Señor que tú eres profeta. Y ese muchacho apenas Dios lo está comenzando. Y el tiempo de preparación. Le voy a decir algo. Ellos lo cogen. Le voy a decir algo. Usted me ve así aquí a mí ahora. Pero ¿sabe qué? Aunque Dios me use como me use, aunque Dios lo use como lo use a él, tengo 8, casi 9 años y pico. Y todavía Dios me está formando como predicador. ¿Usted cree que son todos los predicadores que tienen la capacidad de venir, de decir públicamente algo así? No, hermano. Hay que ser humilde para decir eso. 8 años y pico, 9, siendo formado por Dios como predicador, conociendo la escritura para hablar como nosotros hablamos hoy en día. Para venirme a medio de que tú en 1 año y 2 años ya tú eres un predicador. Mira, hermano, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el ego, Dios me bendiga a Carlos. La gente no quiere entrar en las ruedas del alfarero. La gente de que se sabe 2 versículos bíblicos. ¿Quiere ir a predicar? Dios bendiga a los que se están conectando. La gente de que tienen 2 versículos bíblicos, ellos de una vez quieren venir a predicar. Y eso no es así. Hay una preparación, hay una formación, hay una capacitación que Dios te tiene que dar, porque hay escenarios que tú te vas a encontrar, no por la predicación, que tú te vas a encontrar con demonios, que tú no vas a saber cómo se pelea. ¿Me entiendes? Como le pasó a uno que Luis sabe quién es. Lo pusieron a predicar, Dios lo usó, pero cuando se manifestó el demonio, ¿quién tuvo que interceder? Tuvo que interceder el que le dio la parte para que predicara. ¿Por qué? Porque él no estaba preparado, no por la palabra, sino para enfrentar esos tipos de manifestaciones demoníacas que él no tenía ni siquiera el conocimiento de eso. Exacto. Y por eso nosotros debemos de entender que debemos de dejar que Dios nos forme en la rueda del alfarero. Cuando Él nos forme, así como David, escuche esto, cuando salgamos al encuentro de Goliat, ¿sabes lo que va a pasar? Lo vamos a derribar. Y mira, si tú te pones a estudiar la historia de David y a comprender por qué David mató al gigante, escuche esto por favor con detenimiento. Ahí hay un misterio que pocos predicadores han hablado de eso. Cuando él se enfrentaba a los osos y a los leones, tenían estaturas semejantes a la de Goliat. Entonces, por eso él le dijo
Yo he peleado con osos y leones. ¿Qué tú crees que le estaba diciendo? Ese gigante, que ustedes eran gigantes. Yo me enfrentaba a osos y a leones que tienen la estatura, un oso, del tamaño del gigante. Sí, eso es. ¿Tú estás entendiendo? Sí. El poder de Dios, claro está, no estoy quitando el poder de Dios para que no se confundan. Sino que él le estaba diciendo a Saúl, yo me enfrentaba a osos y a leones. Muchacho, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Tú no ves la estatura que tú tienes. Que cuando me arrebataban una oveja, yo iba y se la arrancaba de nuevo. No. Él ya había peleado con un Goliat, pero en simbología de un oso. Sí. Y por eso él tenía eso, ese coraje de decir, este incircunciso. Y debemos de entender tantas cosas de lo que estamos viviendo hoy, de lo que deberíamos de vivir en el tiempo de antes. No es que tú vas a adaptarte al tiempo de antes. Los tiempos cambian, dice, pero que tú no puedes cambiar la esencia de la palabra. Nunca. ¿Me entiendes? Porque hay que tener detalle. No es que tú no cambies la estrategia, la metodología, pero sin cambiarme la palabra. Haz lo que tú quieras, salta, brinca, patalea, corre, da fifla, vuelta maroma, pero la palabra es la palabra. La palabra nunca puede cambiarse. Por eso Pablo lo dijo. Aún si viene un ángel predicando otra cosa de la que ya te hemos predicado aún nosotros mismos, se ha llamado anatema, Sea maldito. que quiere decir maldito, porque tú no puedes cambiarme la palabra. Por eso tú ves hoy en día, ¿cuál es la estrategia? Ay, Dios mío, no, me bajó escucha. ¿Cuál es la estrategia de hoy en día, Luigi? Hoy en día de que poniendo lucecita. No estamos en tipo discoteca. Es una estrategia de que para jalar a los jóvenes, el drama, el pantomima, la danza. No te estoy diciendo que sea malo, pero que Jesucristo tú nunca lo viste en eso. Para atraer a las almas, Dios nunca utilizó ese método. Para eso que el Espíritu Santo, lo que pasa es que hoy en día hay muchos y muchas que queremos hacer la función del Espíritu Santo cuando eso solamente le corresponde a Él. Dice que Él es el que convence de pecado, pero nosotros queremos arrastrar a un grupo de jóvenes a través de una danza, a través de una pantomima, y cuando no hay danza y pantomima, ¿para dónde ellos van a ir? Bueno, lo que pasa es que la iglesia de antes traía las almas con el poder y el discernimiento. Hoy en día quieren traer las almas con entretenimiento. Dios no camina así. De ninguna manera. Se lo está diciendo alguien que no hemos visto la mano de Dios. Mira, ¿cómo es posible que esta generación me esté hablando a mí de lo espiritual cuando ni siquiera ella conoce lo que es lo espiritual? La generación 20 años atrás eran gente que tenían evidencia de que vivían en ese mundo espiritual. Hoy en día, tú ves tanta gente hablando con tanta teología y hablando con tanta filosofía del mundo espiritual, pero ellos no habitan allí, ellos nada más lo conocen por el conocimiento, pero no tienen experiencia con ese mundo espiritual para venir aquí a traerte del mundo espiritual una realidad, una revelación divina que te conecte con el Padre. La generación de este tiempo no. La generación de este tiempo sabe darte mucho conocimiento, pero ha perdido la esencia del poder, de la divinidad del Espíritu Santo. Lo ha perdido totalmente. Pero que si tú te das cuenta, mira, es algo tan fuerte y tan real y tan impactante que si tú te das cuenta de algo, como tú dices, 20 años atrás, 15 años atrás, esa gente no era que tenían ni un conocimiento, wow, profundo. Pero ellos eran llanos y precisos, pero manifestaban el poder de Dios. Porque no te están diciendo que tú tienes que tener un intelecto grandísimo. G.J. Ávila. G.J. Ávila predicaba llano y preciso, no dije que ciencia, misterio, revelación, pero tenía algo, que cuando ese hombre predicaba, la multitud entera venía a los pies de Cristo. Tú sabes lo que venía 10,000 personas a los pies de Cristo, 10,000, no te estoy diciendo 20 gente, que no es malo 20 gente, para no se confunda. 10,000 personas, que ni Pedro en su primero y su segundo discurso. Sí, entonces. ¿Tú me entiendes? Sí, entonces son realidades que uno mira. En un solo discurso. La iglesia, 10,000. La iglesia de antes conquistaba las almas con el poder de la convicción. Hoy en día no. Hoy en día quieren tenerle entretenimiento a la gente para que la gente venga. Dios nunca va a tocar a alguien así. Mire, yo como digo una cosa, también digo la otra, en el sentido de que todo en cada generación, aunque hubieron ciertos beneficios, pero también hubieron ciertas flaquezas y ciertos flagelos que los debilitó en muchas áreas. La generación de antes tenía evidencia del poder de Dios, aunque
en la parte del conocimiento de la escritura, muchos de ellos no eran muy teólogos. Exacto. Cometí mucho Yo error. estoy consciente de eso. Yo sé que la generación pasada tenía mucha manifestación, el poder de Dios se manifestaba, pero el conocimiento en cuanto a la escritura teológica no era muy elevado. Esta generación ha despertado un poquito eso, pero se ha quedado con el conocimiento y ha dejado el poder a un lado. Ese es el problema. ¿Sabe por qué? Porque todavía ellos, aunque tengan el conocimiento, pero no son estables en la roca. Cuando tú eres estable en la roca, tú tienes el conocimiento, pero no te olvidas de que necesitas buscar a Dios para ver el poder manifestarse. Mira, y eso es lo que nos ha hecho esta generación. Mira, con respecto al conocimiento, hoy en día, yo dije en una ocasión algo que el Señor me traía a memoria, y es que el mismo conocimiento que te eleva, ese mismo conocimiento te mata. Sí. ¿Por qué digo que te mata? Porque hay muchos que han alcanzado un grado de sabiduría y de ciencia. No te voy a decir sabiduría, porque si son sabios no hacen lo que hacen. Ciencia, conocimiento. Lo que antes yo decían que bailar era malo, ya como alcanzan un grado de dimensión en cuanto al conocimiento, dice, bailar ya no es malo. O sea, lo que antes golpeaban, ya no lo golpean. Eso es variación. Eso es variación. Porque tú estás viendo que antes yo decía, no, bailar es malo, según la escritura. Y después alcanzaron un conocimiento que entraron a otro círculo. Porque tú sabes que cuando se elevan en cuanto al conocimiento, de que cambian de círculo, de que ahora se juntan con los intelectuales, con lo que saben, con lo que aquello. Y cambian el estilo de vida que antes llevaban en cuanto al camino del evangelio. Sí. Cambian totalmente, radicalmente. Tú ves que hacen cosas que contradicen lo que antes decían y que contradicen la palabra. Tremendo. Tremendo. Y por eso debemos de entender que Dios no tiene sombra de variación. No. Dios sigue siendo el mismo. Si usted se pone a ver, como decimos desde el principio, tiempo atrás, no era lo que ahora se vive. No. Hoy usted ve una vigilia, a la vigilia, la gente, ya de que llegan las 12, ya todo el mundo quiere irse para su casa. Antes la gente amanecía. Era un deleite, mire, escúcheme. Era un deleite buscar a Dios. Era un hambre que había. Aún los jóvenes, aún los niños tenían hambre de Dios. El asunto era que antes la gente no se entretenía tanto con el círculo de los movimientos, de los afanes. La gente antes no se cansaba. Su cuerpo, ellos no lo entretenían tanto con los afanes de la vida, aunque había momentos que había que hacerlo, porque hay cosas que tú tienes que hacer como humano, pero ellos no se daban tanto a eso. Hoy en día no. Por eso la gente a veces se cansa tanto. A veces llegan a los cultos y es cansado porque se enredan tanto en los afanes de la vida que cuando llega el momento de ellos darle a Dios, el momento de adoración, de ellos deleitarse en la presencia de Dios, están cansados porque se han enredado tanto en los afanes que su cuerpo se cansa. Entonces la generación de antes tenía otro concepto. El concepto era, ok, necesitamos hacer algo, sí. Necesitamos hacer cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de cosa en la casa, lo sabemos, pero cuando llegaba el momento de Dios, todo eso quedaba a un lado. La generación de este tiempo no. Y mira que también otro de los puntos que Dios me trae a colación es que si tú te das cuenta, hoy en día muchas personas han perdido el temor a Dios. Esa es otra. Han perdido mucho el temor a Dios. Ahora el nombre de Dios lo usan como un relajo. Sí, Dios me dijo. Cuando quieren tapar su falta, sí, Dios me dijo. Sí, Dios esto, sí, Dios aquello, para taparse ellos. Antes, mire, usted menciona el nombre de Dios, era un peso, varón. Usted tenía que tener mucho cuidado. Ya no, el nombre de Dios lo usan a la ligera. Sí. Dios esto, Dios aquello. Pero que tú no ves evidencia de lo que están diciendo. Porque si tú ves una evidencia, tú dices, bueno, ok, excelente. Pero hoy, para justificarse, varón, usan el nombre de Dios. El temor de Dios se ha perdido en muchas personas. Ya no igual que antes, varón. Mira, es más, cuando antes se predicaba, la gente prestaba tanta atención, pero con la charlatanería que estamos viviendo hoy en día en cuanto al evangelio, que tú me tires, que yo te tiro, que yo parece rapero,
Hay muchos con predicadores. esa tiradera, con esa tirapulla. Es que hay muchos predicadores que necesitan Formación también. necesitan. Mira, Ser formado. ahí están los videos de la escatología. Ellos escuchan a uno hablando así y ellos creen, Que uno tiene 3 días. no son 3 días que tenemos en eso. O sea, yo para hablar de la escatología yo me tomé tiempo. Y que también uno estudia, vuelve a retomar y a ¿Me retroalimentarse. entiendes? Que no dice que lo que hacemos aquí, dice que ya, vamos a hacerlo. No, No. hermano, yo duré 5 años estudiando escatología, nada más la escatología, para yo poder por lo menos alcanzar y que Dios me iluminara el conocimiento para yo comprender. Y hoy en día no, hermano, hay muchos predicadores que necesitan formación. Antes el predicador de antes tenía evidencia. Hoy en día está bien, yo sé que tú tienes que predicar la palabra y que Dios se va a manifestar cuando Dios quiera, cuando Él le plazca. Pero hay niveles que tú necesitas entrar. Tú, predicador que me esté escuchando, sí, hay niveles que usted necesita entrar, que no solamente usted necesita ir a llevar una palabra, que haya evidencia de que Dios te llamó y de que Dios te escogió para este tiempo, que haya evidencia de que la gracia divina está contigo, que cuando tú te mueves, el respaldo divino se establece en aquel lugar y Dios toca a la gente, Dios toca las almas, Dios toca la vida, sin manipulación, porque mucha gente está acudiendo a la manipulación de la masa para tratar de tener de ellos lo que quieren, para ser reconocidos, no para exaltar el poder divino. Los predicadores de antes, escúcheme, los predicadores de antes no andaban ni atrás del reconocimiento, ni atrás de la fama, ni atrás de la riqueza. Esa gente solamente el único propósito que ellos tenían era llevar el evangelio, llevar la palabra y que haya evidencia del poder del Espíritu Santo para que las almas recibieran salvación, porque ellos entendían que la bendición no venía ni de una ofrenda ni de una puerta abierta. Ellos entendían que la bendición de ellos venía directamente del Padre. Hoy en día no. La mayoría de los predicadores, ¡epa! Yo no estoy diciendo que usted no honre al que predique, honrelo, honrelo. La Biblia llama que usted necesita un Pero no camina atrás de eso. Pero la mayoría de los... Yo he escuchado predicadores decir, mira, tengo 2 invitaciones, una para una iglesia pequeña y otra para una iglesia grande. Y han dejado la invitación de la iglesia pequeña porque ellos saben que en esa iglesia grande le van a dar una buena ofrenda. Y a veces Dios no le dan nada. Y a veces Dios permite que no lo honren. Porque anda atrás de la ofrenda. Tienen el corazón lleno de avaricia y de codicia. Antes no se veía eso, los predicadores no se movían así. Antes los predicadores iban donde Dios lo mandaba y se sentaban allí. Y cuando Dios se metía, hermano, eso era una locura. Hoy en día, por eso es que el poder de Dios está escaseando en este tiempo por los intereses que tienen muchos predicadores. Y otra de las cosas en esa misma línea, si tú te das cuenta, mira, oye lo que Dios me trae. Una de las cosas que sucedía antes, a diferencia de ahora, es que antes tenían la gente pasión por la predicación. Pasión. Mira, la gente se encerraba nada más para que las almas se salvaran. Sí. Hoy no. Hoy en día tú convocas una actividad, vamos a poner 3 días. La gente dice que evangeliza, pero la gente no ora por las almas. Jimmy Ávila dice que cuando él iba para una campaña, él se encerraba nada más a orar por eso, para que Dios liberte las almas. Porque queremos libertar a las almas cuando estamos ahí, en el plano terrenal. Liberta la vez allá en el mundo espiritual, para cuando tú llegues haya una manifestación y haya una evidencia. No quieras manifestar el poder de Dios de que solamente cuando tú llegues. Rompe en el mundo espiritual lo que Dios quiera romper, para cuando tú llegues todo esté listo, para que tú nada más entres, des el mensaje y las almas vengan a Cristo. Sí. Porque la gente, mira, antes yo veía a la gente, varón, encerrarse, hombre y mujer, tú sabes, un grupo grande. Porque hoy en día también es otra batalla. ¿Por qué otra batalla eso? Porque hoy en día la carnalidad, la lascivia, la metresa, que hay gente que no se cohiben, tanto hombre como mujer, porque a veces decimos de que el hombre, pero y la mujer, sin ofender a nadie. Antes la gente se encerraba. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos tanto miedo porque sabemos lo que hay dentro de nosotros, que queremos, en vez de decir lo que hay, revelarle a Dios lo que tenemos,
queremos justificarnos y decir, no, porque los hermanos que tienen la Siria, que qué sé yo qué. Mire, antes la gente se encerraba y no iba con ese pensamiento, porque la gente iba con el pensamiento de buscar a Dios. Yo soy de lo que digo, y me baso por la Escritura, que hay personas hoy en día, tanto hombres como mujeres, que si hubieran estado en el aposento alto, no hubieran recibido la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se hubieran ido por su mentalidad. Esa gente no estaba pensando en sexualidad, señores. Esa gente no estaba pensando en eso. Esa gente estaba esperando la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del poder del Espíritu Santo, como Jesús le había dicho, que no se vayan de Jerusalén. Pero hoy en día no, hoy en día tú ves tantas cosas que hasta eso ha cambiado. Y no te estoy diciendo que te encierres con alguien, hello, sino que si es un grupo grande, si es un grupo, por ejemplo, que hay varias mujeres, varios hombres, hay gente que se cohíben. Y cuando viene a ver Dios quiere hacer algo allí, y esto sonará loco, usted dirá, te volviste loco. No, que eso pasa. A veces Dios quiere hacer algo, pero interrumpimos, no, que se ve una parte para allá y una parte para acá. Ahí ya hay una división. ¿Usted sabía eso? Usted está dividido, porque usted, si usted tiene su mentalidad en la carnalidad, no quiera poner a otro como que es él el que tiene eso, cuando eso está dentro de usted. Mira, la iglesia de este tiempo, en este periodo, en este siglo en el que estamos, es más prosperada que la iglesia de antes. Sí, la iglesia de este tiempo ha conseguido más riquezas circularmente hablando que la de antes. Sí, es verdad, pero vamos a hacer un paréntesis ahí. Vamos a hacer un paréntesis. Porque antes la gente, el que tenía o no tenía, escuche, eran tratados igualmente. Otros, había una humildad entre todos los hermanos. Hermano, increíble ese amor y esa comprensión. Antes, como la gente a veces, antes en ese periodo, yo recuerdo todavía en el momento en que yo llegué a Río de Agua Viva, lo primero, como yo veía, había muchos jóvenes en ese tiempo, hermano, y cuando pasaba cualquier indiferencia, los jóvenes se agarraban todos y hacían una reunión y los jóvenes se pedían perdón. Y ahí, hermano, ahí en llanto y llorando, se derramaba el poder de Dios. El Espíritu Santo se derramaba. Hoy en día, ¿cuánto te cuesta pedir perdón? ¿Por qué tú no pides perdón? Aunque te hayan ofendido a ti. Y la iglesia de este tiempo tiene tanto orgullo, tiene tanto ego, que le impide reconocer cuando ellos saben que hacen algo malo. Y antes, por eso era que el poder de Dios se evidenciaba tanto. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente, a pesar de que pecaban, pero confesaban y eran transparentes uno con el otro. Y Pablo dijo, y Jesús lo habló, confesaos unos a otros, perdonaos las ofensas unos a otros, para que vuestro Padre os perdone vuestras ofensas. Entonces, hoy en día, la iglesia de este tiempo, en esa parte, está siendo muy afectada por la falta de perdón. Entonces, hoy en día la iglesia tiene más riqueza, sí, pero vamos a ver, ¿de dónde ha salido tu riqueza? ¿Ha salido de la presencia de Dios o de las obras de tus manos y de ganancias deshonestas que mucha gente sabe que la ha logrado de esa manera? Y entonces se presentan delante del pueblo, Dios me ha bendecido, Dios te ha bendecido a ti, sabiendo tú que hay áreas en tu vida que no están bien. Dios te ha bendecido de esa manera. No, di que tus manos te han bendecido teniendo ganancia deshonesta. No vengas a decir tú que Dios te ha bendecido a ti, sabiendo tú que hay áreas en tu vida que todavía no han sido arregladas para esa bendición venga sobre ti. Antes no era así. La iglesia de antes, aunque no tenía, Dios bendiga a Rafael, aunque no tenía esa gran posición secularmente, pero tenían un Dios que sacudía la tierra para sustentar a su pueblo. Hoy en día, hermano, Dios, en vez de sustentar a su pueblo mismo se sustenta con mucha ganancia deshonesta que mucha gente están consiguiendo. Y a eso le estamos llamando bendición. Eso no es bendición. Entonces lo más fuerte es que tú me vienes a decir a mí que porque tú tienes tu riqueza, que porque tú tienes tus bienes, tú estás menospreciando el que no tiene. Dios no está allí. Usted se equivocó. Porque Dios no se mueve de esa manera.
¿Tú quieres saber cuando Dios verdaderamente está con una gente que tenga su riqueza? Cuando lo que tiene, lo tiene por basura y aprende y tiene el concepto de que el que no tiene es igual que él, aunque no tenga. Es humilde también. Y es humilde. Y sencillo. ¿Cuánta gente por su bendita riqueza y posesiones se han engrandecido y creen que el que no tiene no nos sirve? Hacen un grupo aparte. Tienen su círculo y su anillo. No estoy hablando del manito de la iglesia, nada más estoy hablando de predicadores que no se juntan con otros predicadores que no son reconocidos, de que para que ellos no sean reconocidos. ¿Cuánta falta de humildad hay dentro del pueblo? ¿Cuánta falta de respeto? No hacia esa persona, hacia Dios. Y decimos que amamos. ¿Y sabe quién te da un golpe fuerte a ti? Juan. Juan dice, si tú dices que tú amas a Dios y tú no amas al que está a tu lado, tú no has conocido a Dios todavía. Porque tú no puedes amar a Dios, a quien tú no has visto, y no amar a quien tú estás viendo. Y hoy en día la mayoría de los predicadores, la mayoría de los pastores, la mayoría de los evangelistas, a veces tienen su anillo y su círculo. Porque saben que ellos le dan beneficio, y los que son humildes, que no tienen nada, que no le pueden dar nada, no lo meten en su círculo. ¿Cuántas cuentas le vamos a tener que dar a Dios nosotros? ¿Cuánto ha cambiado eso? Antes eso no se veía. ¿Cuánta gente con cargos en la iglesia por la carita buena que tienen y por el dinero que ellos dan? ¿Cuánta gente con posición dentro de la iglesia? Porque llegó ahorita y porque tiene dinero ya hay que darle cargo y posición. Pero si es un hermano humilde que no tiene que durar 10 años Dios procesándolo para Dios ponerlo en ese cargo. Y que Dios lo está levantando. Y que Dios lo está levantando para el colmo. Y le cierran la puerta, como decía al principio. Le cierran la puerta, no, porque ya es un círculo que tiene. Esto está como los partidos políticos, lo voy a decir. Está como los partidos políticos, y con lo que tú acabas de mencionar, del anillo. Tú sabes que el anillo solamente es un grupo seleccionado. Aunque Dios te esté exhibiendo y te esté promocionando, siempre tratan de bloquearte. ¿Por qué? Porque este es el grupo nada más, el grupo que canta y el grupo que predica. Este es el grupo que canta y este es el grupo que predica. Pero tú te estás levantando como adorador y nadie te da el break. No. Tú te estás levantando como predicador y es Dios que está permitiendo que tú te levantes como predicador, que no eres tú que quieres estar ahí. Y te van cerrando y te van cerrando. Escuche esto. Por eso dijo Jesús, no hay profeta con honra en su propia tierra. Dios te puede usar la magnitud que te use. Y la gente solamente va a ver el del círculo. Que cuando el del círculo hable, habló Dios. Y a veces ya fueron desechados. Escuche esto, por favor. Ay, Dios mío. ¿Por qué fueron desechados? Porque cuando tú le cierras la puerta a alguien que Dios es el que lo está promocionando, escuche esto. Tú ya no te estás metiendo con el hermanito, con la hermanita. Es con Dios. Es con Dios. Porque Dios siempre tiene a alguien que aunque Dios te forme a ti, ese también te va a direccionar. O si no, pregúntaselo a Elías y Eliseo. En el transcurso que Elías y Eliseo iban caminando, él le estaba enseñando cómo se mueve lo profético y le estaba enseñando muchas cosas que Eliseo debía de aprender para poder tener la posición a la que Dios le iba a llevar. El ministerio profético. La gente no entiende eso. Imagínate que Eliseo se hubiera puesto de cabeza dura, ni se lleva el manto ni se lleva nada, se queda abajo. El carro de fuego lo iba a dejar. Y así hay gente que el carro de fuego lo está dejando. ¿Por qué? Porque ellos no quieren soltar. Ellos no entienden que hay una generación relevo. No. Ellos no entienden eso. No. Ellos entienden que ellos son ley, batuta y constitución. Y hasta que se mueran. Ellos parecen dictadores dentro del pueblo. No, hay pastores Son dictadores. que creen que son Trujillo. Son ellos nada más. Sí, ellos no pueden cederle el cargo a otro. Y si Dios quiere darle la posición tuya a otro, ¿por qué tú no la cedes? Eso es falta de humildad. Sí, eso es falta de humildad. Porque aunque tú seas pastor, Dios te puede poner a ser pastoreado por otro. Y no importa, para probarte a ti, para que aprendas a ser humilde. Yo se lo digo y me tomo como ejemplo a mí. Si por mí fuera, yo pastor no fuera, y Dios lo sabe.
yo no fuera pastor si fuera por mí. A mí no me interesa eso. Antes los pastores, para llevar a alguien, darle un cargo a alguien o para reconocer a esa persona como ministro dentro del pueblo, hermano, primero oraba al Padre y el Padre le hablaba. Ya Y no. el Padre le decía, y el Padre, mira, cógeme a fulano, trabaja con fulano. Como los discípulos. Como le dijo el Espíritu Santo a los discípulos, agárrenme a Pablo y a Sila para la misión en la que yo le he encomendado. Hoy en día no, hoy en día la posición que la gente tiene por carita, porque fulano tiene mucho sabiduría, porque fulano tiene una buena posición, porque fulano tiene talento. Dios no camina ni por tu talento, ni por tu reconocimiento, ni por tu trabajo, ni por tu dinero. Eso no se trata de tu eso. apariencia, ni por tu carita, ni por tu dinero, ni por tu riqueza. Dios no camina así. Dios no necesita ni tu riqueza. Nada. Dios no necesita lo tuyo. Dios lo que necesita es un corazón que sea limpio y preparado para ser ministro en la posición donde Dios lo vaya a poner. Hoy en día la mayoría de gente es un problema. Y dile eso a los pastores de este tiempo, que tú veas que tú no cierran la puerta, ya tú no predicas. Tú le dices esta verdad a los pastores y lo que van a decir que yo soy rebelde, que yo me estoy rebelando en contra de ellos por las verdades que se están diciendo. Lo que pasa es que la gente no ha entendido algo. La misma palabra contiene su verdad. Nadie aquí en la tierra tiene la verdad absoluta. Lo que pasa es que si tú dices eso, no solamente dice que te estás revelando, porque eso es lo de menos. Cada vez que tú vengas con una palabra que sea diferente al sistema, siempre van a decir que tú te revelaste. Le voy a decir esto como testimonio, escúchame que te interrumpa. Cuando yo comencé como predicador, yo estaba en el seminario bíblico. ¿Y sabes qué pasó? Y lo voy a decir aquí, yo nunca he hablado de esto, y lo voy a decir aquí hoy como testimonio. En la iglesia donde yo estaba, en Río de Aguaviva, escúcheme. Los que me conocen saben cuando vean este video. Cuando yo me levanté como predicador, yo tal vez, no sé, algunas 5, 6 veces tal vez prediqué en mi iglesia. ¿Y sabe qué? Había uno de los líderes que yo sabía que por atrás me estaba cerruchando el palo para que yo no fuera predicador. ¿Por qué? Su celo y su envidia. Yo no sabía por qué él hacía eso. Yo sí sabía que él lo estaba haciendo. Él creía que yo no sabía, pero yo me estaba dando cuenta. Y porque ya había alguna gente que me habían hecho cierto comentario diciéndome lo que estaba pasando. Y por atrás, ¿sabe qué estaba haciendo él? Serruchándome el palo para que yo no me levantara como predicador. Y él decía, dicho por su boca, él decía que yo no sé para qué me ponían a predicar a mí, si yo todavía no estaba supuestamente apto para predicar. Bueno, ahí. Y eso llegó a mis oídos. Y yo nunca intenté de que levantarme en contra de él, ni arrecer en contra de él. Nunca. Yo simplemente seguí caminando y seguí predicando. Yo tuve que vivir eso. Usted no sabe la guerra que tuve yo como predicador cuando yo me levanté como predicador. Y le doy gracias a Dios por mi pastor y por las personas que me ayudaron en ese periodo, en ese tiempo, que me dieron la mano. Mi pastor Félix Jaime, que me ayudó muchísimo. Usted no se imagina, hermano, usted no sabe lo que yo tuve que pasar como predicador al principio. Hoy me están viendo aquí, hoy me ven que yo me muevo y como Dios me... Pero ellos no saben lo que yo he venido pasando. Ellos, ¿cuántos predicadores? Es muy bueno depender de Dios, tú teniendo un sueldo de 50,000 pesos, que Dios te llame a tiempo completo a ti a depender de Dios y sin trabajo, como tengo yo, casi 9 años sin trabajar, dependiendo de Dios totalmente, dependiendo de Dios. ¿Cuánta gente dice que Dios la ha llamado y pasando crisis, pasando hambre, dice que Dios la llamó a tiempo completo? Hermano, no es que usted no pase necesidad, yo he pasado necesidad, pero en estos 9 años que tengo en el ministerio dedicado a tiempo completo, a mí no me ha faltado por encima de toda mi necesidad y Dios me ha sustentado. Entonces, ¿por qué usted dice que Dios lo llama a tiempo completo cuando usted sabe la crisis, cuando usted sabe que usted no tiene puerta abierta? Dios no camina así, si Dios te llama, Él te la va a abrir, pero no te ponga tú, que esa es otra. Muchos predicadores están en posiciones que Dios no lo ha puesto todavía. Como decíamos el otro día en la manipulación profética, Dios lo llama como evangelista, ya a los 2 meses son profetas. ¿Y qué es eso? ¿Y qué bendito cambio es ese? ¿Y qué sombra de variación es que se ha metido?
No, hermano, eso no es así. Cuando Dios te llama a algo específico, te llama a algo y punto, se acabó. Sí, hay muchas cosas. Y eso que no nos hemos metido al área de los matrimonios y de los noviazgos en el tiempo antiguo y en el de ahora, que son muchas cosas que están, Dios bendiga a Álvaro, Luis, Déjalo para la segunda parte, porque que están pasando, que han cambiado, que se ha estructurado. gloria a Dios. Hoy en día no pueden llegar un hermanito humilde a la iglesia, porque ya desde que llega ya, hermano, eso es una batalla. Y ay, si Dios comienza a bendecirlo siendo nuevo, porque los viejos se meten en celo. O sea, hablando de Dios, estoy hablando de gente que tiene mucho tiempo en el evangelio. Que llega uno nuevo a la iglesia, y ese nuevo que llega, que dura 6 meses, dura un año, ya Dios lo bendice, hermano, y es un celo en contra de esa persona. Pero si él ha hecho lo que usted no está haciendo, ¿usted cree cómo? Por eso Dios tiene que bendecirlo. ¿Y por qué usted tiene que levantarse el celo? Cuando yo veo una gente que tiene 10 años, 15 años en el evangelio, y todavía tiene celo y tiene envidia, todavía es un niño espiritual, aunque tenga 20 años. No ha madurado todavía. No ha madurado. Y Dios necesita que esta generación, escuche, que esta generación madure. Madure, hermano. Que madure en cuanto a su carácter. Que dejen de estar llevándose tanto de la unción sin carácter. ¿Cuánta gente que tienen una buena unción, pero en su casa son un desastre? No respetan, no se saben sobrellevar, no se aman, no saben convivir con su prójimo, no han madurado. Dios mío, cuánta cosa es que nos van a seguir afectando en esta generación. Y en aquella generación pasada no se veían ese tipo de cosas. Había una unidad muy fuerte, todo el mundo se respaldaba. Hoy en día no. Hoy en día, Dios mío, cuánta cosa. Gloria a Dios. Señores, esto está muy bueno, pero vamos a tener que hacer una segunda parte porque van 1 hora 16 minutos. Así que suscríbase al canal, comparte eso con alguien. Esperen la segunda parte porque hay muchas cosas que hablar realmente. Hay muchas cosas que decir. Faltaron muchas, pero no podemos extendernos tanto. Dios bendiga a Diana. No podemos extendernos más del tiempo establecido. Mayormente estamos haciendo 1 hora, porque con 1 hora los que entran y lo ven diferido pueden entrar y con 1 hora, pero que estos temas realmente son hay muchas cosas que hay que hablar. Así que esperen la segunda parte y esperen mucho contenido. Hay muchos temas interesantes que vamos a seguir hablando. Comparta la transmisión con alguien para que alguien también escuche esta palabra. Gracias a los que están ahí. Dice yo una oración. Vamos a hacer una oración antes de pedir. Y recuerda, hermano, los tiempos no hacen que Dios cambie. Dios cambia los tiempos. Dios bendiga a Aileen, Dios te bendiga, Capuchini. Vamos a orar entonces para así estar despidiendo esta transmisión. Padre, te adoramos. Gracias, Dios. Te bendecimos, Dios Todopodoso. Te damos gracias, Dios, por lo que hemos hablado, Dios, de parte tuya en esta noche, Dios. Bendice la vida de los bendice a aquellos que han escuchado, los que no pudieron entrar también, que van a entrar después. Guárdalo, sigue abriendo su entendimiento, Dios. De tu sabiduría. Permite, Señor, que podamos, Señor, entender que tú no tienes sombra de variación, Dios. En el nombre de Jesús. Ni mudanza, sino que tú sigues siendo el mismo. Fortalece a aquellos que no tienen fuerza, dale fuerza a aquellos que están pasando por proceso, Dios. Ayúdalo, Dios, a permanecer firme, Dios, hasta tu venido, hasta que tú envíes por ellos, Dios amado. Que esta, Señor, palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios, y podamos atesorarla, Dios, como un tesoro, Dios, y que entendamos, Dios, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima. Hay segunda parte, ¿eh?